Hola queridos Alien, una vez más, hoy vamos a hablar un poco en esta ocasión de nuestra espectacular máquina XM120. La XM120 es una máquina MIG, pero es una máquina MIG multiprocesos. ¿Por qué razón? Porque te puedes soldar en formato MIG, puedes soldar electrodos y puedes soldar lead TIC. Esta es una máquina compacta. Ok, bivoltaje, pues en algunos mercados 220, pues solamente es 220, obviamente, que utiliza rollos de alambre de hasta 1 kilo, ok, vamos a colocar por acá, de los que se llaman flux core. ¿Por qué se llaman flux core? Porque es una máquina que no utiliza gas. Por esa razón, como podemos ver acá por detrás de la máquina no tiene una entrada de gas porque es para utilizarse sin gas. Esto hace que sea una máquina muy versátil, supremamente versátil, fácil de llevar a todas partes, que entrega soldaduras MIG muy finas, y finas me refiero a con un acabado espectacular, muy elegante, muy limpias, que permiten que el soldador pueda soldar también sin peligro de que los materiales delgados se quemen o se dañen. Y creo que por esa razón esta máquina va a ser un bestseller en todos los países. Tiene algunas grandes ventajas, como que la antorcha que viene con la máquina, se la voy a mostrar en otro video, la antorcha MIG que viene con la máquina puede sacarse completamente de la máquina, como pueden ver, o sea, no viene permanentemente pegada a la máquina, sino que se puede retirar para más fácil transporte. Es una máquina muy sencilla de utilizar, muy fácil de utilizar. Vamos a explicar un poco dónde va cada cosa, dónde van los cables, etcétera, etcétera, en otro video. Pero de momento vamos a explicar rápidamente la función de los botones, ¿ok? Esta máquina puede manejar alambres flux core de 0.8 y de 0.9, y con este botón pues sencillamente vamos a intercambiar entre 0.8 y 0.9, como ustedes pueden ver acá, ¿no? Para 0.8, para 0.9, simplemente escogemos acá. En este botón, pues tenemos la elección del modo de soldadura. Un modo primero MIG sinérgico, que lo vamos a explicar. MIG manual, que también vamos a explicarlo en otro video. El MMA, que tiene que estar acá para cuando se va a soldar por medio de electrodo. Y por medio de electrodo, pues sencillamente vamos a colocar acá el amperaje que deseamos y vamos a soldar. Esta máquina, al ser MIG, no trae la función de electrodo pulsado porque no la requiere, ya que las máquinas MIG muy difícilmente van a quemar el material o le van a hacer hoyos, ¿ok? Así que no se requiere en esta máquina. Si volvemos a darle clic, vamos a llegar al lead TIC, que es para soldar con TIC, para lo cual necesitaríamos el gas, ¿no? Y la antorcha TIC, que tiene que ser comprada por separado. Para aprovechar un poco este video y explicarles algo muy sencillo, que sería en el caso del MMA. Cuando vamos a soldar con esta máquina por electrodo, ¿ok? Acá nosotros estamos viendo que está en MMA y dice URD, el sistema de seguridad que ya hemos explicado anteriormente, ¿no? El URD lo vamos a encender y apagar con este botón. Cuando apretamos y vemos aquí el triangulito, quiere decir que el URD está encendido. Cuando no vemos el triangulito, quiere decir que el URD está apagado. Así de sencillo es la función de electrodo, donde sencillamente pues vamos a colocar el electrodo y la masa y vamos a poder hacer nuestro trabajo con electrodo revestido. Ahora bien, como pueden ver acá está el conector positivo y aquí tenemos dos conectores negativos, ¿sí? Entonces, en este conector de acá arriba, negativo, es donde va a ir la pinza de masa cuando estemos en función de soldadura por electrodo. Y aquí va a ir el portaelectrodo. Para algunos procesos, los soldadores cambian de lugar uno del otro. Lo importante es que estos dos son los dos conectores para soldar por electrodo. ¿Ok? Acá va a ir la antorcha MIG, ¿ok? En este lugar va a ir la antorcha MIG cuando estemos soldando por MIG.
sabemos porque por acá está el hoyo por donde pasa el alambre, que luego vamos a explicar cómo lo vamos a colocar. Así que hasta acá vamos a dejar este video y ya explicamos la función del electrodo, que es la más fácil en la máquina, y vendría a ser muy parecido a la función del lift tick, donde solo vamos a colocar la antorcha y el gas. Como ustedes pueden ver, es una máquina con las mismas características de la pantalla de las demás, sumamente resistente al calor, no se mueven los números por más que apretemos la pantalla, fácil de ver, no importa el sol o exteriores, siempre vamos a poder ver los números, ¿ok? Y muy alta tecnología, como pueden ver el ventilador no arranca porque es una máquina que trabaja bajo demanda y el ventilador se va a arrancar solo cuando lo necesita. Así que en el siguiente video vamos a hablar un poco más del tema de la función MIC. Gracias.